continuamos con el análisis de la comunicación interna y después de haber visto qué son los objetivos de los canales de comunicación interna, formales e informales, ahora me toca explicarles y que ustedes trabajen en el documento que les envío las barreras de comunicación o las dificultades que tienen las organizaciones para comunicarse entre los empleados, los integrantes entre sí. Son dificultades, son interferencias que surgen a la hora de realizar un acto de comunicación dentro de una institución y que muchas veces dificulta que el mensaje llegue limpio o directamente impide que el mensaje llegue. La mayoría de estas barreras son dificultades que tiene el emisor, salvo la última en donde la dificultad la tiene el receptor. Y también tienen que tener en cuenta que no son barreras técnicas, no son problemas tecnológicos, sino que son problemas que tienen que ver con fallas que tenemos los seres humanos, que no somos seres perfectos, sino que somos seres perfectibles, que permanentemente en los vínculos y en las relaciones humanas nos equivocamos, nos confundimos, actuamos mal, nos confiamos y a veces eso nos lleva a cometer errores que dificultan que la comunicación sea la que tiene que ser, sea la comunicación correcta. La primera de esas barreras es la falta de planeación y habla el cuadro de que cuando yo doy una orden o planifico algo sin consultárselo a nadie, es ahí cuando se dificulta el entendimiento de esa orden y hay una resistencia a aceptar la orden. Por ejemplo, en la escuela, ampliar el horario, dice ahí, escolar sin indagación previa o agregar materias sin dar explicaciones o cambiar el horario de entrada y salida sin consultar a los padres o a los alumnos. Esa decisión del director o de la directora va a generar una resistencia a, a ese cambio. Esa es la primera barrera. Bien, la segunda barrera tiene que ver con las suposiciones no aclaradas. Esto cuando generalmente ocurre cuando yo doy un mensaje como director o gerente o jefe a una persona para que se lo dé un tercero. Sí, y cuando esa segunda persona se olvida de trasladarle el mensaje al tercero, esto va a generar una confusión porque el director, gerente o jefe va a creer que ese tercero recibió el mensaje y ejecutó la tarea y el tercero no lo hizo porque nunca recibió el mensaje. Si yo le digo a tal empleado, decirle a tal otro que haga tal tarea y ese empleado que yo le di el mensaje se olvida y el tercero en discordia no va a hacer la tarea, y esto va a generar un malestar en mí, me la voy a agarrar con ese empleado y en definitiva el empleado me va a decir a mí nadie me dijo nada, se genera toda una confusión. El ejemplo que yo les puse es qué pasa si falta un profesor, le avisa a la directora la directora le dice por favor, decirle a los chicos que tal profesor no viene, que entren más tarde o que se van a ir más temprano tal día, tienen que traer la autorización de los padres y de repente el preceptor se olvida de darle mensaje a ustedes. ¿Cómo van a reaccionar ustedes? Mal, seguramente. Y la directora va a creer de que ustedes lo sabían y no lo sabían. Después viene el mensaje mal expresado, que es la siguiente barrera, que es cuando no uso las palabras correctas para comunicar un mensaje. O las uso mal o no uso las correctas. Si yo no logro que la otra persona me entienda, la barrera siempre va a estar, va a ser la palabra. ¿Sí? El mensaje no va a estar bien dado. Cuando un docente da un discurso o una clase con un lenguaje muy técnico e inentendible para los alumnos, ahí hay una dificultad en un mensaje mal expresado. Por más que él hable muy bonito, no logra que la persona que recibe el mensaje lo entienda. Es un problema del emisor. No es que hable mal, no se expresa correctamente al nivel que necesita el alumno recibir la clase para que la entienda. Entonces, cuando yo no uso las palabras adecuadas, la barrera es el mensaje mal expresado. Esto pasa en un trabajo cuando entra un empleado nuevo y el jefe o el gerente le quiere explicar con un lenguaje muy técnico una tarea y el empleado es nuevo y tiene que aprender. Entonces, si eleva mucho el nivel de lo que está diciendo, se le va a complicar. Después viene la transmisión y retención deficiente, que es cuando yo hago pasar de boca en boca un mensaje, el famoso teléfono descompuesto. Cada persona que eh, escucha el mensaje y se lo pasa a otra persona le va agregando sus sensaciones personales, su estado de ánimo, su parecer, y va generando lo que se llama el efecto bola de nieve. ¿Sí? Entonces, si yo digo eh, un mensaje, la corbata del profesor es roja y se pasa entre 20 personas, y el 20º va a terminar diciendo el profesor vino con un traje rojo y una corbata blanca, cualquier cosa. Se degenera,
¿sí? Entonces, cuando hay que tomar una decisión o comunicar algo muy importante, nunca se debe decir, che, decirle a tal persona que le diga a tal otra que tal cosa. Voy y se lo digo directamente. Y si es a un grupo muy grande de personas, lo escribo, entrego una notificación. Para eso están los canales escritos precisamente. Por ejemplo, el régimen de convivencia de la escuela nunca tiene que pasar de boca en boca y siempre tiene que ser eh, escrito, ¿sí? Porque si yo lo hago escrito, logro que quede asentado y firmado, no se presta confusión. La comunicación impersonal es comunicar un mensaje a todos por igual, ¿sí? Y no hacer excepciones. Eh, en una empresa es decir, bueno, a partir de mañana todos tienen que entrar de media hora antes. Y hay gente que viene en colectivo, hay gente que tiene familia, hay gente que tiene niños en la escuela, y a algunos se les va a dificultar. Si no hago excepciones, voy a tener problemas con mis empleados seguramente. Van a empezar las quejas, las críticas, que por qué no avisó, que yo no puedo. En la escuela sería que todos tienen que venir con uniformes sin excepciones y bueno, de repente no oír que alguno no tiene dinero para tener dos uniformes y en invierno uno lo tiene mojado cuando lo lava y no se le seca, cosas así. ¿Sí? Entonces, si yo no hago caso a las excepciones, que siempre las hay, y a todos los míos con la misma vara y a todos les doy la misma orden, voy a tener una dificultad. Desconfianza, amenaza, temor es tratar de imponer mi liderazgo en una organización con autoritarismo, en un clima de desconfianza, donde lo único que vale es la palabra del líder o del jefe o del director, donde el líder, el jefe o el director o el gerente vive amenazando a sus empleados, los aprieta, los coerciona y de esa manera intenta tenerlos controlados. Eso genera un muy mal clima dentro de la organización. Esto pasa cuando un profesor por cualquier cosa lo sanciona, le baja puntos, le saca puntos, las famosas amonestaciones que ahora son puntos. Cuando esto pasa o cuando un profesor descalifica a un alumno cuando discuten por algo, o cuando le dice no entendés nada, no sabes nada, no te da la cabeza, cosas así, palabras descalificadoras, genera un clima de tensión. Hay que apelar siempre al diálogo, ¿sí? Y a las palabras educadas para las relaciones entre las personas. La sobrecarga de información es cuando yo doy demasiada información en un mensaje. Es sobrecargar de información una tarea, por ejemplo. Yo les doy un práctico de 15 puntos y no se lo explico y ustedes lo leen y la mitad no lo van a entender. Eh, en un trabajo, darle a un empleado 10 cosas para que haga durante las 8 horas que va a trabajar y no dárselas ni anotadas, sino que decírselas así de palabra y lo más probable es que la mitad de las cosas el empleado no las haga o las haga mal. ¿Cuál es la idea? Es fraccionar la información, fragmentarla, ir dándole de aparte al empleado o al alumno en la escuela, ir dándole los trabajos por partes en la medida en que la persona pueda responder y no se equivoque, no se confunde y no se olvide. Y la última, que es la única que atañe al receptor, es la falta de atención y evaluación prematura, que es cuando la información se recibe mal porque es el receptor el que está desatento. ¿Sí? El emisor habla bien, explica bien, se expresa bien, pero el receptor está desatento y a causa de estar desatento el receptor eh, no escucha bien y toma decisiones apresuradas. Si el profesor está explicando un tema y ustedes están desatentos, lo que va a terminar pasando es que no van a entender nada y después van a hacer malas tareas. Es lo que habitualmente ocurre cuando hay mala interpretación de consignas al resolver un práctico o de lo que el profesor está explicando que tienen que hacer. Bueno, estas barreras son 7, ustedes tienen que elegir 3 barreras que afecten a su escuela con un ejemplo concreto. ¿Sí? Primero hacen un mapa conceptual, no quiero un cuadro, quiero un mapa conceptual con círculos y flechas donde pongan la barrera, definan qué es una barrera y vayan sacando flechas y pongan comunicación impersonal, falta de atención y cada una brevemente explicada. Y después me van a determinar 3 barreras que circulen por su escuela o que ustedes hayan notado que hay en la escuela. Puede ser que lo pongan como esa barrera, el ejemplo y cuál es la barrera, o que pongan la barrera y el ejemplo, como quieran. ¿Sí? Entonces ustedes ponen, no sé, transmisión y retención eficiente y ponen el ejemplo. Se nos comunicó que íbamos a comenzar a usar el Moodle de a uno por uno nos fuimos comunicando entre nosotros.
En cambio, una notificación de la escuela. Sería así. O al revés, ¿sí? Me dicen el ejemplo y me ponen la barrera. Como ustedes quieran. Son tres que tienen que poner. El otro tema es organigrama. ¿Qué es organigrama? Es como una representación gráfica de las tareas que se realizan dentro de la organización. ¿Quiénes integran la organización y qué jerarquía tiene esa persona? Los cargos que ocupan. Eso es un organigrama. Tenemos tres tipos de organigrama. El específico, que es donde yo pongo en el cuadro ese, en el gráfico que hago, el nombre de los integrantes de la organización y el cargo que cumplen, nada más que eso, el nombre del gerente y el puesto que ocupa, los que integran el departamento de ventas, los que integran el departamento de producción y los que integran el departamento técnico, nombre y apellido, nada más. El funcional es un organigrama que además agrega la función. Pongo el nombre de la persona, el cargo que ocupa y qué tarea realiza específica. Pongo el gerente, pongo su nombre y pongo que vigila el cumplimiento de los programas, que formula proyectos y que coordina departamentos. Después pongo que en el departamento de ventas, el nombre de los integrantes, 3, 4, los que sean, y pongo que lleva un control sobre los clientes y que lleva una lista de pedidos a cumplir. En el departamento de producción pongo los nombres y pongo que cumple con los pedidos y que mantiene el stock, que es acumular mercadería por si tengo algún problema con una maquinaria o se me corta la luz o tengo que estar un par de días sin producir para poder vender, seguir vendiendo. Y el departamento técnico, que se encarga de controlar el buen funcionamiento de las máquinas y arreglar los desperfectos. Este es un organigrama para una empresa común y corriente, una fábrica. Después hay un montón de organigramas. Esto es un solo ejemplo, como para que ustedes se guíen. Y por último, el organigrama institucional o escolar, que es el que nos atañe a la escuela, que es el que ustedes van a tener que armar, donde tenemos el director, el vicedirector, después viene el gabinete, después viene de un lado los preceptores, profesores, celadores y alumnos, y del otro lado la administración. Un organigrama básico de una escuela. En este caso, nosotros tenemos todos los cargos, ¿sí? El vicedirector o regente es lo mismo. Hay escuelas que tienen un cargo u otro y hay otras que tienen los dos cargos cuando son muy grandes las escuelas. ¿Qué tienen que hacer en la actividad 22? Armar el organigrama funcional de la escuela. Me tienen que poner el nombre de la directora, qué tarea básica cumple, el nombre de la vicedirectora, que es Lucía Martínez, qué tarea básica cumple, qué hace el gabinete, no importa si no ponen los nombres, qué hacen los preceptores, qué hacen los profesores, qué hacen los celadores y los alumnos. No hace falta que me pongan los nombres de todos los preceptores, de todos los profesores, porque no se los acuerdan. Pongan de los que se acuerden nada más. ¿Mm? Y me ponen lo que sí necesito es la función. ¿Qué tarea creen ustedes que cumplen cada uno? ¿Sí? Eso en la actividad 22. Y por último, el tema de niveles. ¿Qué son los niveles de comunicación? Es cómo circulan los mensajes dentro del organigrama. Porque el organigrama es un gráfico con la estructura jerárquica de las distintas personas que trabajan en la organización, ¿no es cierto? Bueno, entre ellas se relacionan, se vinculan, circulan mensajes. Esos mensajes que circulan dentro del organigrama en las tareas cotidianas pueden ser ascendentes, descendentes o horizontales. Son verticales los ascendentes y descendentes, cuando se vinculan y se envían mensajes personas que están en distintas escalas jerárquicas. Un gerente con un empleado, o un director con un alumno, o un director con un profesor. Vertical, asciende o desciende el mensaje. Desciende cuando la orden la da a la persona que está arriba en la escala jerárquica. Un director le da una orden a un preceptor, un profesor le da una orden a un alumno. Desciende, ¿sí? Asciende cuando el reclamo o el pedido o la inquietud la hace una persona que está debajo de la escala jerárquica a uno que está en una escala superior. Generalmente tiene que ver con los reclamos en las empresas, con reclamos por días libres, por sueldos atrasados, por el pago del sueldo del mes, porque necesita faltar al trabajo, por las vacaciones, por lo que sea, porque falta algún material para trabajar y no se ha dado cuenta el jefe y el empleado lo sabe y no puede seguir haciendo su tarea como corresponde. Asciende la comunicación. Y horizontal es cuando se da entre miembros de la misma escala jerárquica. De dos profesores comunicándose entre sí para tomar una decisión, dos alumnos o un grupo de alumnos comunicándose entre sí para hacer algo que necesiten hacer de la escuela. Eso es horizontal. Las personas que se comunican están en la misma escala jerárquica y ninguna tiene mayor poder de decisión que otra, ¿sí? Es como un trabajo más solidario, colaborativo. ¿Qué necesito que hagan? Que ustedes pongan un ejemplo en la actividad 23, un ejemplo de mensajes en la escuela, un ejemplo descendente, un ejemplo ascendente y un horizontal.